Hola, pueblo dominicano. De nuevo con ustedes y su programa Momentos de la Historia. Un tema histórico trascendente. Vamos a tratar con un intelectual completo, con un hombre de acción también, que ha estado desde su plenitud adolescente hasta el día de hoy, en una juventud acumulada. El licenciado José Gómez Cerda es un hombre tan diverso que puede tratar temas distintos con enfoques profundos y edificadores que siempre son de alto interés. Por eso él es uno de los invitados que no solo llena de orgullo al programa, sino que también contribuye por la diversidad de aspectos que puede tratar. Una vez como sindicalista que fue en temas de interés nacional en un momento determinado, económico, problemas que tengan que ver de la lucha de la mujer, de los trabajadores, de los acontecimientos nacionales, de la guerra de abril, de lo que sea, porque es un catedrático de múltiples facetas. Y esta vez el tema que vamos a votar es un tema que él ha venido produciendo tecnológicamente y de manera también puntual dentro de su condición de profesor en el ámbito profesional, es el de la cultura en la historia nacional. Es el tema que vamos a abordar hoy con nuestro querido José Gómez Cerda, que es un asiduo visitante del Momento de la Historia. Queremos que él, en este segmento inicial, nos dé una definición concreta, específica, y si tiene que detallarla, lo haga, la describa, de lo que es cultura y su expresión en sentido general, para entrar de lo general a lo particular, su expresión concreta en lo que es el pueblo dominicano. De manera pues que le damos la bienvenida, don Gómez Cerda, y al mismo tiempo pues la satisfacción de contar con usted para temas que se salen de la rutina, que son de interés y que la gente siempre busca. Cada vez que usted viene por aquí le dan la importancia que uno siempre espera de usted. Muchas gracias, don Rafa. Pues primero, la cultura viene etimológicamente del latín cultus, que quiere decir cultivar. Ese es el origen etimológico de la palabra cultura. La definición, hay muchas definiciones. Yo voy a varios clubes sociales, culturales, y lo primero que le pregunto, ¿qué es la cultura? Para ver el concepto que tiene en todo eso. Yo lo voy a hacer desde un punto de vista humanista. Quiere decir, la cultura la hacemos las personas humanas. Entonces, lo importante es qué es la cultura dentro de la persona, o sea, una definición humanista. Y esa definición es que la cultura es un desarrollo armónico de las facultades intelectuales, morales y físicas. La parte intelectual corresponde a tres cosas fundamentales. Primero, cada uno de nosotros tiene un talento que lo da la naturaleza. Los que somos cristianos decimos, lo da Dios. Y uno nace, no es solo genético, uno nace con un talento que se le ha otorgado para desarrollarlo, como dice la definición, para cultivarlo. Y ese talento es la parte fundamental, por eso hay personas que aunque sean hermanos de padre y madre, uno tiene un talento, otro tiene muy diferente, y todo esto tiene que ver con la cultura. Segundo está la memoria, o sea, nosotros
cada uno tiene y depende mucho para cualquier oficio o profesión de la memoria. Si una persona no retiene lo que aprendió, es difícil que pueda ejercer eficazmente su oficio, porque no va a estar consultando con un libro cada vez que se le presenta cualquier caso, sino tiene que tener una memoria. Y tercero es la reflexión. O sea, la reflexión son cosas que hemos vivido o que hemos aprendido de que otros le ha pasado. Y eso forma la primera parte, que es lo que llamamos la inteligencia. Y la inteligencia se divide en dos. Hay una inteligencia de muchas personas que tienen una gran inteligencia, pero no lo ponen en práctica. Y usted habla con ellos y conoce mucho, pero después le pregunté, ¿qué tú haces? Entonces, bueno, no hacen nada. Y hay otra inteligencia práctica que es para poner en práctica lo que usted va aprendiendo. Eso es lo que corresponde a la parte intelectual. En la parte moral, la cultura son tradiciones que se van transmitiendo de generación en generación, que los padres le van enseñando a los hijos. Y es las costumbres, quiere decir, tradiciones son de generación en generación y las costumbres son cualidades que cada uno de nosotros tiene. Desde que uno está en la escuela en primaria, hay gente que tiene una cualidad para esto, otro para aquello, a veces muy diferente. Y la parte espiritual que se explica en las religiones, en la moral, la ética. Esa es la segunda parte de la cultura, que es una parte de tradiciones, de costumbres y la parte espiritual. Y lo tercero es lo físico. Quiere decir, dentro de la cultura está el aseo de las personas, está el trabajo muscular, que las personas que trabajan con el músculo, por ejemplo, hay personas que son artesanos, que tienen una práctica para hacer él individualmente un trabajo, no la industria, sino el artesano. Y los deportes, quiere decir, los deportes son una disciplina física que tienen las personas que se desarrollan. Aquí nosotros vemos que los principales peloteros, boxeadores y deportistas vienen del campo. ¿Por qué? Porque desde pequeños están trabajando duro, haciendo fuerza, haciendo trabajo muscular. Es distinto al que esté en la ciudad, muchacho, viendo computadora, televisión y comiendo sándwiches difícilmente va a ser un gran deportista porque no desarrolla físicamente sus cualidades. Por eso en la escuela a veces, cuando se hacen los ejercicios, se llama cultura física. Quiere decir que es una parte de la cultura, la cultura física. Y así las personas, cada uno vamos mejorando la calidad de nuestra cultura y en los países que tienen mayor personas ya capacitadas, entonces hay un mayor desarrollo cultural. Quiere decir, si nosotros decimos que en Haití hay un 80% de analfabetos y en Argentina no hay analfabetos, entonces uno sabe que ese país está más desarrollado que el otro, porque las escuelas, las universidades, los estudios, las investigaciones, es lo que va dando la cultura. Ahora bien, en el caso dominicano específicamente, nosotros recibimos mucha influencia histórica, primero de los taínos. Los taínos no escribieron nada, pero el arito es una expresión cultural que tenían los taínos y nosotros conocemos muchas cosas por los nombres de los taínos. O sea, Bonao, Mao, Barahona, Batata, y muchas otras cosas vienen de los taínos, lo aprendimos de los taínos. Nosotros heredamos de los españoles el idioma y la religión. O sea, nosotros no bailamos como los españoles. Y de los africanos heredamos la comida que nosotros tenemos por práctica es africana y los bailes son africanos. Quiere decir que hemos recibido todo eso. ¿Qué sucede en la interpretación cultural de nuestro país? Que todo lo que está escrito lo escribieron los españoles. Los esclavos no escribieron nada, los taínos no escribieron nada. Entonces hay una versión española de nuestra historia, porque no tenemos otras referencias como los aztecas o otros indígenas que tenían una cultura muy elevada.
En la historia, aunque ahora los campesinos solamente son el 26%, pero la historia de nuestro país, más del 80% era campesino. Hasta los años 70 por ahí Más o menos. había un 70%. Sí. Así que en las últimas décadas es que realmente se ha producido Sí. pero en la medida en que se está fortaleciendo el campo, la agropecuaria, en esa medida se va quedando la gente y probablemente muchos que están en la ciudad en condiciones difíciles tendrán que regresar al campo. Pues sí, de los españoles, como yo dije, nosotros tenemos toda la cultura. Pero, por ejemplo, nosotros, ¿por qué nos llamamos dominicanos? Porque había un grupo de sacerdotes dominicos que fueron los que defendieron a los indígenas. Y ellos crearon, o mucha gente seguía esa corriente de defender a los taínos, defender después los africanos, los esclavos, los pobres. Y por eso nosotros somos dominicanos, porque venimos de los padres dominicos, el nombre esencialmente. Y había una corriente como habían afrancesado o españolizado, también había un grupo que eran dominicos o dominicanos. Yo creo que como introducción podemos dejarlo hasta ahí. Muy bien. Y entonces le damos continuidad a esas definiciones, a esos aspectos, digamos, básicos y continuamos entonces los otros enfoques que están dentro del tema. Así que en breve continuamos con este interesante diálogo, la cultura en la historia nacional, por este prestigioso intelectual dominicano, hombre de lucha, de acción, José Gómez Cerda.